Arquitectura del cristianismo. En esta ocasión vamos a tratar acerca de los orígenes de la arquitectura cristiana, vale decir, de todas aquellas nuevas manifestaciones a partir de la edificación de estos nuevos edificios, como son los templos, las iglesias, las basílicas, las catedrales, los monasterios, etc. Para ello, en primer lugar, debemos recordar que el nacimiento de Jesucristo es el punto de partida para todos estos nuevos cambios, no solo en el aspecto social, cultural, religioso, sino lógicamente también en todo lo que respecta a la arquitectura. Recordemos el contexto dentro del cual nace Jesucristo, dentro del Imperio Romano, un imperio que tiene como característica una religión pagana, vale decir, muchos dioses. Estos dioses tenían un lugar de adoración, que eran los propios templos romanos. En medio de todo este contexto nace Jesucristo, trae una nueva doctrina, un nuevo pensamiento, pero no es aceptado por la sociedad romana. Como ustedes ya saben, los primeros cristianos sufrieron persecuciones, amedrentamientos por parte del pueblo romano. La muerte de Cristo refleja muy bien esa no aceptación a esta nueva doctrina. Durante todos estos primeros años, después de la muerte de Jesucristo, los cristianos no son aceptados. La religión cristiana no es una religión oficial. El pueblo romano sigue con su culto pagano a su panteón de dioses. Estos cristianos son perseguidos, no son aceptados y tienen que buscar ciertos espacios en los cuales refugiarse. Es así que los primeros cristianos construyen las famosas catacumbas. Estas catacumbas son excavaciones subterráneas para enterrar a los muertos, ya sea de los judíos o de estos primeros cristianos. Todo esto durante Roma del siglo II. Estas catacumbas tienen varios usos. El principal, lógicamente, es servir de enterramiento, de tumbas o sepulcros. Un segundo uso es el de refugio, ya que sirven como protección y escondite, ya que según la ley romana, toda sepultura era considerada sagrada e inviolable. Esto permitía a estos cristianos perseguidos poder refugiarse y esconderse en estas catacumbas y así evitar de ser capturados. Poco a poco, estas catacumbas también van volviéndose o convirtiéndose en lugares de culto. No solo son refugio, sino también sirven como espacios para realizar oficios religiosos, lugares donde ya se pueden concentrar una gran cantidad de gente y están realizando prácticamente sacramentos o oficios religiosos. Se están convirtiendo en verdaderas iglesias. Algunas de estas, como vemos en estas imágenes, tienen iconografía. Las paredes y las bóvedas están revestidas con estuco, sobre las cuales se están realizando estas pinturas en alusión a la vida, a las enseñanzas que dejó Jesucristo. Como podemos ver en esta imagen, es una representación del pan o de los panes y los peces. En esta otra imagen vemos una representación aparentemente de la última cena, como también podría ser de las bodas de Canaán. Y acá podemos ver cómo es que se decoraban la parte principal, la parte del altar, donde se celebraba la Eucaristía. Los cristianos son perseguidos hasta aproximadamente el año 312-313. Es recién cuando el emperador Constantino asume el poder que legaliza la religión cristiana.
El emperador Constantino I, llamado también el Grande, cuenta la tradición que tuvo una visión. En medio de las guerras de conquista que él realizaba en el afán clásico romano de expandir el imperio, tiene una visión. Se le presenta una voz y le dice que con esta señal triunfarás, y la señal es una cruz. Es así, cuenta la historia, de que el emperador Constantino se convierte al cristianismo. En un inicio, él era romano pagano, pero a raíz de este hecho, dice la historia que él se convierte al cristianismo. Esto hace de que él, en su condición de emperador, legalice, oficialice la religión cristiana a través de este edicto de Milán. Todo esto en el año 313. Es a partir de este momento que los cristianos ya tienen libertad de culto. Es una religión prácticamente oficial que incluso poco a poco se va haciendo la religión oficial del Imperio Romano. Y más bien ahora son los paganos o la religión pagana la que es perseguida. Los cristianos entonces se convierten de perseguidos a perseguidores. Bajo esta libertad de culto, los cristianos buscan un espacio, buscan un edificio el cual pueda ser adecuado para realizar todos sus oficios religiosos. Entonces, ven varios edificios dentro de la arquitectura romana. ¿Cuál de ellos podría ser óptimo para la realización de su rito religioso? Por ejemplo, el templo romano, ellos consideran que no es un espacio óptimo, ya que recordemos, el templo romano es un templo, primero, pagano, segundo, no es de acceso público. Recordemos que al templo romano, así como al templo griego, solo podían acceder los sacerdotes o las sacerdotisas. El pueblo se quedaba afuera. Y esto no era la manera de actuar o de hacer sus oficios religiosos para los cristianos. Los cristianos eran una comunidad en la cual se reunían en torno a un celebrante que recordaba la última cena de Jesús. Y como era una comunidad, todos participaban de esta ceremonia. Entonces el templo romano o templo griego no cumplía esos requisitos, al ser un edificio excluyente. Es así que ellos buscan otro espacio, no necesariamente religioso, y es ahí donde los cristianos encuentran las famosas basílicas romanas. Estas basílicas que durante el Imperio Romano no tenían función religiosa, sino función civil, vale decir, eran usados como espacios para impartir justicia o espacios comerciales. Pero justamente ese hecho de no ser un edificio religioso, sino un edificio civil, hace de que sea un espacio óptimo para esta nueva religión cristiana. Además, es un espacio grande, es un espacio que tiene una área en la cual se puede colocar un altar, vale decir en la zona del ábside, tiene la magnitud suficiente para poder acoger a la gran multitud que participa de estos oficios religiosos. Todo esto la hace óptima para poder servir como el nuevo espacio de culto religioso para los cristianos. Es así que esta basílica romana, que tiene una nave central, tiene naves laterales y tiene ábside, es adoptada por los cristianos. Y si vemos una basílica paleocristiana o cristiana, tiene las mismas características, tiene la misma forma que la basílica romana. El edificio es el mismo, lo único que está cambiando es el uso o la función. Ahora ya es un edificio religioso. Podemos ver acá primeros ejemplos de estas basílicas muy tempranas,
años después nada más de la oficialización del cristianismo, vale decir años 350, 390, siglo IV, siglo V después de Cristo. Como podemos ver, el parecido no solo es en cuanto a la planta, sino también en cuanto al corte. Como podemos ver, la forma del volumen también es el mismo o muy parecido al de la Basílica Romana. Entonces, nuevamente recalcamos, este edificio civil romano llamado la Basílica es adoptada por los cristianos para su nuevo culto religioso. Prácticamente respetan la arquitectura, no están cambiando mucho, solamente, como repito, le están cambiando el uso o la función. A finales del siglo IV después de Cristo surge un hecho histórico importante dentro del Imperio Romano. El emperador Teodosio el Grande, que había asumido el poder en el año 379, fallece en el año 395 y hereda el Imperio Romano a sus dos hijos, Honorio y Arcadio. Esto hace de que el Imperio Romano se divida en el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Honorio, que apenas tenía 11 años, asume el poder del Imperio Romano de Occidente, y Arcadio, que tenía 17 años, del Imperio Romano de Oriente, conocido comúnmente por el Imperio Bizantino. Esto ocasiona una nueva tipología arquitectónica, ya que en este Imperio Romano de Oriente surge una nueva arquitectura a partir de la construcción de basílicas con una característica muy especial. Mientras en el Imperio Romano de Occidente se acostumbraba todavía a construir templos de forma basilical, en el Imperio Romano de Oriente, vale decir, dentro de la arquitectura bizantina, se rompe con esta tradición. Más bien se prefieren construir iglesias de planta centralizada y abovedada. Esto ocasiona la aparición de nuevas formas de estos templos. Estas plantas centralizadas son, por ejemplo, plantas octogonales, plantas circulares o plantas que tienen abovedamientos centrales. La planta central cupulada con bóvedas de ladrillo se va a convertir casi en una norma para construir estos edificios religiosos. Uno de los ejemplos más saltantes de esta nueva tipología arquitectónica es la Basílica de Santa Sofía de Constantinopla, construida en el siglo VI. Como vemos, es una combinación entre una planta basilical y una planta centralizada, pero resalta, ante todo, la cúpula central. Ese espacio centralizado bajo la cúpula es el espacio más importante. Esta nueva tipología de iglesias con planta centralizada se va a convertir en casi una tipología normativa dentro del Imperio Romano de Oriente, vale decir, dentro de la arquitectura bizantina. De más está decir las otras características muy resaltantes de esta Basílica de Santa Sofía. Entre ellos podemos destacar los ricos materiales y exóticos que buscan el destello de las piedras, de los decorados, de los mosaicos, con el fin de diluir la estructura arquitectónica y de crear un ambiente trascendente que fuese manifestación de Dios. El juego de la luz dentro de este espacio es importante. También se está haciendo práctica de una buena técnica constructiva. Esta nueva tipología arquitectónica amerita una nueva tecnología constructiva y estructural. Es así que estos arquitectos bizantinos están innovando no solo dentro del espacio arquitectónico, sino también dentro del sistema estructural. Poco a poco, todo esto conlleva a lo que va a ser la arquitectura románica.
La arquitectura románica se desarrolla en Europa durante los siglos XI y XII. Es una expresión artística de una Europa unida culturalmente por el cristianismo. Las influencias que tiene el estilo románico es el de la cultura romana, de ahí el nombre de románico. La otra gran influencia es el arte bizantino y lógicamente el gran cimiento de todo esto es el cristianismo. Durante esta época de la arquitectura románica adquiere una gran fuerza el papado. Los monasterios es así que se convierten en centros de poder y de cultura. Estos monasterios en los cuales se están formando estos nuevos sacerdotes y están siendo lugares en los cuales se está reuniendo todo el poder y todo el conocimiento, ya sea a través de sus bibliotecas como de sus monjes que están copiando libros. Otro aspecto importante que difunde la arquitectura románica son las peregrinaciones. Recordemos que estas primeras iglesias, estos primeros templos, fueron construidos en su mayoría sobre las tumbas de muchos de los apóstoles. La Basílica de San Pedro en Roma es construida sobre la tumba del apóstol Pedro. Y la Basílica de Santiago de Compostela en España es construida sobre la tumba del apóstol Santiago. Entonces estos espacios no solo son espacios religiosos, sino también son espacios de peregrinación. Toda la gente de Europa está viajando kilómetros y kilómetros para poder visitar estos sitios religiosos que contienen los restos de estos apóstoles o de mártires de los primeros cristianos. Todo esto hace de que el estilo románico se difunda por gran parte de Europa. El carácter de esta arquitectura románica es esencialmente religioso, al servicio de la Iglesia, fruto de la espiritualidad de la época y del desarrollo monástico, vale decir, de los monasterios, lugares, repito, en los cuales se está formando a los futuros sacerdotes y monjes. En los primeros siglos medievales, en el cristianismo europeo, se impone la filosofía neoplatónica de San Agustín. San Agustín adapta la filosofía de Platón a la doctrina cristiana, concluyendo que la forma de conocer a Dios es por el intelecto. La realidad visible es una apariencia, es un engaño. Los sentidos nos engañan, dice San Agustín. Los sentidos nos engañan acerca de lo que vemos a nuestro alrededor. Lo único que nos puede dar la respuesta es el intelecto. Esta es la filosofía platónica que San Agustín la adapta y la convierte en una nueva filosofía neoplatónica. Es por ello que las formas del románico, especialmente en la arquitectura, se basa en las matemáticas y la geometría. Si hay una ciencia capaz de representar lo que es nuestro intelecto, es justamente la matemática y la geometría, no las artes, porque las artes es más de los sentidos. Más bien las matemáticas y la geometría son formas de expresión de nuestra mente y de nuestro intelecto. Es por eso que las formas asociadas a la matemática y la geometría van a ser estas formas básicas que adopta la arquitectura románica, vale decir, en dos dimensiones, el cuadrado, el rectángulo, el círculo, y en volumen podemos hablar del cilindro, la pirámide, el paralelepípedo. Es por eso que estas edificaciones de estas iglesias románicas tienen o están conformadas a partir de estas formas básicas. Si vemos este templo románico, vemos que lo podemos descomponer en esas formas básicas: paralelepípedos, cilindros, conos, octógonos, etc. Formas básicas a partir de las cuales se está componiendo este edificio.
Esta es una de las formas en las cuales los arquitectos del románico hacían este tipo de arquitectura. Acá también podemos apreciar esas formas básicas. Formas como el cuadrado, el paralelepípedo, las torres cuadradas, los ábsides cilíndricos con sus techos cónicos, formas muy elementales que reflejan ese pensamiento neoplatónico de San Agustín. Las principales edificaciones son iglesias rurales. Recordemos el tema de las peregrinaciones. Estas iglesias rurales son pequeñas, son sencillas, están ubicadas en medio de estos caminos de peregrinación. Son como refugios o lugares de alojamiento para toda esta gente que está peregrinando hacia estos edificios más importantes donde están los restos de los apóstoles. También se tienen catedrales, monasterios con claustros, etc. Y dentro de los edificios civiles se están construyendo castillos y fortalezas. Dentro de las características formales, arquitectónicas, si es un estilo románico, está respetando una de las formas clásicas de la arquitectura romana, vale decir, el arco de medio punto. Es uno de los elementos o formas más representativas de esta arquitectura románica, el arco de medio punto. A partir del arco de medio punto, recordemos, tenemos estas otras formas como la bóveda, ya sea de cañón o de crucería, que en este caso se viene a llamar bóveda de arista, que es una bóveda de crucería más corta. O también las bóvedas de cuarto de esfera o de horno, vale decir un cuarto de cúpula, como son las que coronan los ábsides en su parte superior. También, por la forma del arco, que necesita contrafuertes sólidos que lo puedan sostener, es que se están construyendo gruesos muros de piedras de sillar, reforzados con contrafuertes muy sólidos, para soportar los esfuerzos que origina el arco. Al tener muros sólidos, origina la escasez de vanos. Estos vanos son abocinados, quiere decir de que hacia uno de los lados del muro es más ancho y hacia el lado opuesto del muro es más angosto. Esto origina poca iluminación, pero es óptimo para el espacio religioso, ya que invita a los fieles al recogimiento. El rosetón comienza a aparecer recién en el siglo XII y XIII, aunque es más propio y característico de la arquitectura gótica, que lo vamos a ver más adelante. De las plantas del estilo románico, vemos de que ya hay una transformación a la forma de cruz latina. La forma de cruz que también hace alusión a Jesucristo. Esta cruz latina está compuesta de dos brazos, uno longitudinal y otro transversal más corto. El transversal más corto se llama transepto, que es el que vemos en esta parte. Esta parte más corta es denominada el transepto. Las naves, donde están los fieles, se desarrollan de forma longitudinal, nave central y naves laterales, 1 y 2. Estos edificios religiosos pueden ser de 3 naves o 5 naves. Eso dependiendo de la jerarquía de la edificación. Poco a poco, esta tipología arquitectónica va evolucionando hasta llegar a la arquitectura gótica. La arquitectura gótica se origina en Francia. De ahí se difunde por toda Europa. Una de las primeras edificaciones es la Catedral de Chartres, en Francia. La arquitectura gótica es la expresión de la cultura urbana de la Baja Edad Media europea, de su prosperidad económica y de su hegemonía cultural. Tiene una manifestación religiosa,
en la cual la catedral ahora se convierte en el edificio importante, reemplazando a los antiguos monasterios. Y dentro de la arquitectura civil destacan las lonjas, los palacios y los castillos. La catedral gótica, hablando de la planta, tiene una forma muy similar a la arquitectura románica. La arquitectura gótica se está desarrollando en medio de una época de bastante religiosidad, de bastante dogmatismo religioso. El poder de la iglesia era fuerte. Durante esta época, la iglesia había adquirido gran importancia, no solo económica, social, cultural, religiosa, sino también había obtenido un gran poder del conocimiento. Como hemos visto en el video del trabajo anterior, El nombre de la rosa, de Umberto Eco, es una época en la cual la religión tiene un gran poder. Esto hace de que estas edificaciones sean de gran magnitud, pero ante todo por una cuestión doctrinal, una cuestión de pensamiento, como vemos acá. Dios es luz y Dios es ascensión. Dios está en lo alto, y eso es lo que quiere lograr la arquitectura gótica, llegar a Dios a través de la verticalidad del edificio. Es por eso que los edificios góticos logran grandes alturas, tienen un sentido ascensional, porque esto refleja la aspiración del hombre de llegar a Dios. Además, poco a poco, la arquitectura gótica se va convirtiendo en un espacio muy luminoso. Este ideal ascensional y luminoso está basado en un texto bíblico, el cual habla de la Jerusalén celestial. El Apocalipsis de San Juan nos lo menciona de esta manera: puertas de perlas, sus calles de oro puro e iluminada por la gloria de Dios. Ese es el ideal de los arquitectos góticos, poder hacer una réplica de esa Jerusalén celestial en este mundo. Es por eso que las iglesias góticas logran ese sentido ascensional y luminoso, como se expresaba en esta Jerusalén celestial del texto del Apocalipsis. El problema era de que el arco, con su tecnología constructiva muy eficiente, requería grandes contrafuertes, quiere decir muros gruesos, y eso no permitía generar muchas ventanas, como hemos visto en la arquitectura románica. Es por eso que los arquitectos de la época gótica logran una nueva tecnología constructiva. El elemento que logra este objetivo es justamente el arco apuntado, o también llamado arco ojival. Este arco apuntado que vemos acá es el arco que va a permitir poder elevar el espacio, hacerlo mucho más ascensional, y le crean una estructura en torno a él que le va a permitir hacerlo más esbelto, evitar los muros gruesos o contrafuertes gruesos que tenía el arco de medio punto, y poder lograr una arquitectura mucho más esbelta, mucho más liviana, y que permita el uso de vitrales y la entrada de luz dentro del espacio. Es así que los arquitectos de la época gótica logran esta nueva tipología estructural. Todo esto a partir del arco apuntado. El arco apuntado que lleva los esfuerzos a través de estos arbotantes hacia el contrafuerte, que está exento, quiere decir exterior, separado del muro. Está el contrafuerte, lógicamente, como un elemento estructural y de soporte, pero está fuera de la estructura del muro. Todos los esfuerzos del arco son llevados a través del arbotante hacia estos contrafuertes. El separar el contrafuerte, entonces, está permitiendo que en vez de muros se puedan poner grandes vitrales y grandes ventanales.
Acá podemos observar el sistema estructural que usaron los arquitectos del gótico. Acá tenemos el muro, el cual recibe los esfuerzos del arco y es transmitido a través de los arbotantes hacia el contrafuerte que está separado del muro. Acá podemos ver cómo es que se construía este sistema de arbotantes. Acá tenemos el muro con las ventanas libres, los arbotantes y los contrafuertes. El separar los contrafuertes del muro permitía, como vemos en este ejemplo, lograr gran luminosidad en los muros. Ya los soportes del arco no estaban en el muro mismo, sino en el contrafuerte exterior al muro. Eso permitía dejar luces libres entre columnas, las cuales eran aprovechadas para colocar estos grandes vitrales. Entonces recordemos, el estilo gótico no obedece a un capricho estructural, obedece a una intención litúrgica, obedece a una filosofía, a un modo de pensar, a un ideal religioso de la época, el cual era lograr esa representación de la Jerusalén celestial de la cual hablaba la Biblia, lograr ese espacio luminoso, ascendente, y para ello los arquitectos del gótico idearon este sistema estructural de los arbotantes, los contrafuertes y sobre todo el arco apuntado. Todo ello permitió lograr esa representación de la Jerusalén celestial en este mundo.